Los miércoles en Tele 13 Noche hablamos de ciencia y esta vez para hablar de una inteligencia artificial que puede predecir en 3D prácticamente todas las proteínas conocidas. ¿De qué se trata este hallazgo? ¿Cuál es la importancia? Gabriel León, nuestro columnista de los miércoles, biólogo, comunicador científico, nos va a contar por qué. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy buenas noches, yo muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, curioso esta inteligencia artificial que tú me dices simplifica los métodos muchísimo, ¿no? Sí. Tiene que ver con las proteínas. Habitualmente cuando hablamos de proteínas nos imaginamos la dieta. Uno come proteínas, ¿cierto? Bueno, las proteínas además tienen un rol fundamental. Hacen prácticamente todo dentro de nuestras células. Hay distintos tipos de proteínas. Hay algunas proteínas estructurales, por ejemplo el pelo es una proteína estructural, pero hay también proteínas que regulan el metabolismo, proteínas que empaquetan el ADN, proteínas que fabrican otras proteínas contráctiles como la que tenemos en los músculos, por ejemplo, proteínas elásticas que están debajo de la piel, hacen todo dentro del cuerpo. Las proteínas se fabrican a partir de moléculas más pequeñitas que se llaman aminoácidos. Existen 20 en la naturaleza, como un juego de estos de bloques, que se pueden ensamblar en distinto orden y en distintas cantidades. Hay proteínas muy pequeñitas que están hechas de pocos aminoácidos y hay proteínas gigantescas que están hechas de miles de aminoácidos que se repiten en distinto orden. Ahora, lo interesante de esto es que las distintas proteínas tienen distinta forma tridimensional. Uno puede tener una proteína que tenga una forma así, otra que tenga una forma así. Y lo interesante de eso es que la función de esa proteína depende de la forma. Si de alguna manera se altera la función de la forma de una proteína, se altera su función. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno calienta una proteína, como la del huevo, por ejemplo, se denatura completamente, cambia su apariencia y pierde su función. Y determinar la estructura tridimensional de una proteína desde el punto de vista experimental es carísimo. Es además bastante largo, se requieren grandes cantidades de una proteína determinada purificada y luego hacer un experimento de difracción de rayos X. Lo que ocurrió este domingo en una conferencia en Cancún es que DeepMind, una empresa de inteligencia artificial, generó un software especial que se llama AlphaFold y que logró predecir de manera correcta un set de proteínas que se entregó como problemáticas. Ahí mismo, presentaron sus resultados y a partir de eso, usando ese software, lograron predecir, como tú muy bien dijiste al principio, la estructura tridimensional de prácticamente todas las proteínas conocidas, como por ejemplo lo que estamos viendo acá en pantalla. Claro, que la gente puede decir son como resortes, son como el antiguo cable del teléfono. Tal cual. De hecho, lo que estamos viendo ahí es la sucesión de aminoácidos que en el espacio, a medida que se sintetizan las proteínas, adquieren formas en particular. Por ejemplo, ahí se ve una suerte de tirabuzón, eso se llama alfa-hélice, que se agrupan de cierta manera en el espacio y que permiten que esta proteína tenga funciones específicas. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hay muchas enfermedades que se asocian a la pérdida de función de la proteína porque cambió la forma, porque de alguna manera se alteró la estructura y por lo tanto esta información puede ser fundamental no solo para entender de mejor manera el funcionamiento de las proteínas, que es un gran desafío de la biología estructural, sino que también podría acelerar varios descubrimientos, por ejemplo, que permitan fabricar drogas que actúen de mejor manera sobre una proteína determinada. Porque si conozco la forma de la proteína que yo quiero afectar, puedo diseñar un fármaco que encaje a la medida. Es como hacer una pieza de rompecabezas que encaje en otra que yo ya conozco. Y por lo tanto se podría acelerar enormemente el desarrollo de fármacos nuevos o incluso podríamos diseñar proteínas que no existen y que tengan funciones nuevas, como por ejemplo degradar plástico. Mira, sería tremendo. Y por ejemplo, en términos de lo que tú mencionabas en el cuerpo humano, de los músculos, de las articulaciones, en fin, ¿se podrían producir, por llamarlo de alguna manera, a través de estas proteínas, prótesis que sean más reales, más parecidas a un elemento biológico? Bueno, de hecho, lo que esta tecnología podría permitirnos hacer es predecir de mejor manera cómo interactúan ciertas proteínas dentro del cuerpo y a partir de eso eventualmente poder imitar ciertos tipos de estructuras que pueden estar fallando a lo largo del tiempo o bien generar fármacos nuevos que puedan solucionar problemas que están vinculados con el mal funcionamiento de las proteínas debido a la pérdida de su estructura también por el paso del tiempo. El potencial que existe acá es gigantesco. Es importante mencionar de todas maneras que estas son predicciones. Y muchas de ellas parecen tener mucho sentido, pero hay otras que aparentemente no son del todo buenas. Eso quiere decir que todavía no se ha resuelto por completo el problema. Sin embargo, ya muchos científicos han declarado que probablemente esta predicción de estructura de proteínas, sea el aporte científico más importante hasta el momento
de la inteligencia artificial. Así que Tremendo. un futuro muy promisorio y que por lo pronto augura el aceleramiento en varios descubrimientos vinculados, por ejemplo, con tratamientos de enfermedades que están vinculadas con el pliegue de las proteínas. Increíble, la inteligencia artificial nos vuelve a sorprender. Sí. Y para bien. Para bien. Y para bien. Veremos qué ocurre después. Muchísimas gracias. Encantado. Que Que